Cada vez que uno hace una obra de bien, está haciendo luz del mundo. Esa es la función del Mashiach. Del Mashiach y de un Mashiach. Son cosas diferentes. Cuando hablamos de el Mashiach, nos referimos a Yeshua. Y cuando decimos un Mashiach, nos referimos a principalmente nosotros. Nosotros que queremos llegar a hacer eso. Un Mashiach es una persona que pasa por el mundo haciendo el bien a todos, o haciendo Gesed a todos. Importante poder aclararlo, porque a veces pueden haber confusiones o caricaturas mentales de lo que es un Mesías. Entonces aquí lo bonito es pensar que cualquier obra de ayuda, cualquier obra de Gesed, cuando la estás haciendo, estás funcionando en modo Mashiach. Para vivir de esta forma, los escritos nazarenos dejan una clave. Dice que Elohim te tiene que ungir con el Ruach HaKodesh y con Geburah. Es decir, para pasar por el mundo haciendo el Gesed, tienes que estar ungido con el Ruach HaKodesh y con Geburah. ¿Qué es ungido? Entonces, hay una experiencia espiritual en la cual la persona recepciona el Ruach HaKodesh de manera grande, importante, que unge su alma. Lo importante aquí es que dice que te unge con el Ruach HaKodesh y con Geburah. Es decir, que para poder hacer las obras de Gesed, previamente tienes que estar lleno de Geburah. Para que Elohim te unja con el Ruach HaKodesh y con Geburah, también tiene que haber algo. Y eso es que tienes que hacer Teshuvah, tener emuná en Yeshua y sumergirte en su nombre para recibirlo a él. Cuando recibes a Yeshua, dijimos ayer, recibes una fuerza para ser hijo de Elohim. Eso es lo que te permite pasar por el mundo haciendo el bien. Y quería agregar una idea a esta fuerza. La palabra que se traduce aquí como fuerza no es Geburah, es otra, es Oz. Y habla de una fuerza heroica. O sea, como que hay que tener una fuerza heroica para ser hijo de Elohim. Hay una fuerza de combate, una fuerza de valentía. Se asocia mucho con valentía. Es una fuerza de valentía para ser hijo de Elohim, porque no es fácil en este mundo hacer una opción por él. Entonces, cuando dice los textos nazarenos, cuando tú recibes a Yeshua, recibes esa fuerza de valentía para poder ser hijo de Elohim. Toda esta respuesta está codificada en el discurso que hace Shimón Kefa, Pedro, que aparece en el libro de Maasei o Hechos. Está en el capítulo 10, 38. En él leemos lo siguiente, y es muy bonito este pasaje. Dice: Yeshua, el Nazareno, al que ungió Elohim con el Ruach HaKodesh y con Geburah, pasó por la tierra haciendo Gesed y sanando a todos los oprimidos
bajo la mano del Satán, porque Elohim estaba con él. Ahora, vamos a hacer el ejercicio siguiente. Le van a poner su nombre a esta frase. Por ejemplo, María Paloma, a la que ungió Elohim con el Ruach HaKodesh y con Geburah. Pasó por la tierra haciendo Gesed y sanando a todos los oprimidos bajo la mano del Satán, porque Elohim estaba con ella. Esa frase se trabaja así. Tú dices, cada vez que aparece Yeshua nombrado en algo, tienes que poner tu nombre. Porque Yeshua es una fuerza que está dentro tuyo, una energía que está dentro tuyo. Todas estas ideas eran para responder a la pregunta de ¿por qué la conciencia Mashiach baja el reino a la tierra? Porque el Mashiach lo único que hace es hacer obras de bien. Por ejemplo, esa es una frase para que uno la pusiera ojalá en su lápida, ¿cierto? Pasó por el mundo haciendo el bien, haciendo Gesed. Y si tú pasas por el mundo haciendo Gesed, eso es la forma como se baja el reino a la tierra. La segunda venida del Mashiach se materializará cuando se logre la masa crítica de personas que enciendan las 10 sefirot del árbol de la vida. Y que haya un número mínimo de personas que estén viviendo como un Mashiach, haciendo el bien a los demás como Yeshua. Ahí se va a materializar la segunda venida del Mashiach. ¿Ese número era la raíz cuadrada del 1%? Sí, hay una tradición cabalística que dice la raíz cuadrada del 1% de la humanidad, que eran como 9.000 personas, más o menos. O sea, cuando haya 9.000 personas que hagan su opción y estén viviendo como un Mesías, se puede materializar la segunda venida del Mesías. En realidad la era del Mashiach ya comenzó. La era del Mashiach ya comenzó. Lo que sí tenemos que hacer ahora es tomar la decisión de vivir como un Mashiach. Cuando nos decidamos hacerlo, comenzará la manifestación de este nuevo paradigma que llamamos cabalísticamente el reino de los cielos. La decisión es una actitud mental interna. Esa decisión se tiene que expresar entonces después con las obras de Gesed, y ahí entonces uno puede decir, empieza ya la manifestación del reino, porque esa persona va a ir sumando otro, hasta que se logra la masa crítica que permite revelar una gran cantidad de luz en la tierra y permite ya entonces que se vaya cambiando el paradigma. Esto es bien práctico porque dice, ¿qué pasa si una persona es más sensible o es sensible y percibe como violento el actuar de otra persona? Aquí la respuesta pasa por la clara definición de qué es la violencia. Entonces hay que diferenciar entre la sensación subjetiva de una persona y lo que es objetivamente la violencia. Dijimos en una clase anterior que la violencia es una acción de fuerza que se realiza dejándose llevar por la ira. Ahí está la clave. Entonces incluye sentimiento de indignación, con mucha rabia, a veces actos de furia ciega, y bueno, y también puede tener rencor, saña y venganza en los casos más extremos. Pero no siendo los casos extremos, ya habiendo una acción de fuerza con ira, ya es violencia. Entonces hay que diferenciar bien lo que es la violencia
de lo que es la Geburá. La Geburá es la fuerza que se aplica para eliminar el caos y volver al orden y el equilibrio. Esa es la Geburá, no implica ira. Entonces, la Geburá siempre implica el bien del prójimo o el bien común de la sociedad. En cambio, el fruto de la violencia siempre es la destrucción. Entonces, no son lo mismo. Por eso me pareció importante esta pregunta, porque uno puede experimentar violento algo, pero no necesariamente ser violento. Es violento cuando va con ira. Si ante la aplicación de la Geburá apropiada una persona sensible se siente afectada, eso es algo que tiene que resolver, claro, es algo que tiene que resolver la persona afectada, no la persona que actuó con Geburá, entendiendo que actuó con la Geburá correcta, equilibrada. En términos generales, la mayoría de las veces que se aplica Geburá no es bien recibida, porque al ego no le gustan que lo lleve al orden, o que le impongan límites, o que le impongan normas. Recordemos que el ego funciona en el libertinaje y en el caos. Por eso es muy común que la persona que recibe la Geburá de otro se moleste, se enoje, se sienta ofendido o se haga la víctima. La resolución de estos sentimientos pasa por un proceso de autoconocimiento y crecimiento espiritual, en el cual se toma conciencia que se está respondiendo del ego. La resolución de esto no pasa porque la persona que actuó con Geburá cambie su modo y lo haga ahora más suave, entendiendo que la Geburá que se aplicó era la correcta en el momento. Lo importante es siempre aplicar la Geburá unido a Gesed, es decir, actuando desde Tiferet. Yo tengo una pregunta que se relaciona un poco y un poco no. Yeah. Que en el caso de que una persona actúa con la Geburá indicada, o sea, actúa desde Tiferet, y la persona lo percibe como violento, y se enoja o se siente, hay mucha gente que en ese caso pide perdón por su actuar. ¿Está mal cuando yo pido perdón y en el fondo de mi corazón sé que no actué mal? Está muy mal. Porque el perdón es un ejercicio espiritual que está dentro de un proceso que hemos llamado, que hemos nombrado a las clases anteriores, que es la Teshuvá, ¿cierto? El pedir perdón es una parte de la Teshuvá que se hace cuando hay conciencia de que uno ha actuado mal. Por lo tanto, pedir perdón sabiendo que se ha actuado bien, correcto, en justicia, para quedar bien con el que quedó mal, está mal. No corresponde. Eso ahí te está moviendo la culpa. O un gesed mal entendido. Tú haces, por eso, cuando actúas con Tiferet, que es el perfecto equilibrio, tú sabes lo que tienes que decir, lo dijiste. Si la otra persona se sintió, como hiciste tú actuar con Tiferet, Geburá y Gesed, y la persona aún así se sintió, eso no es ya tema tuyo, es tema de la persona que tiene que revisarse. ¿Por qué? Entonces no está correcto desde la virtud que tú pidas perdón, porque no hay nada de qué pedir perdón. Cuando hay una situación caótica, hay un desorden, entonces tú aplicas en ese momento tu Tiferet, tu Geburá Gesed, para ayudar a esa persona a volverla al orden. Si la persona no recibe eso como una ayuda y lo recibe mal, y tú le dices, bueno, perdona,
es como que tú estás diciendo lo que hice estuvo mal, sabiendo que estuvo en la virtud. El tema pasa muchas veces que como uno está poco volcado a su interior y muy volcado a su exterior y muy dependiente y esclavo a veces de cómo va a ser recibido, entonces pierdes el foco. Y el foco está dentro tuyo. ¿En qué sentido? Cuando vas a actuar, tú tienes que estar consciente de lo que estás haciendo es correcto. Si lo que estás haciendo es correcto, estás desde la sefirá virtuosa del árbol de la vida, esa energía va a engendrar algo correcto, aunque la persona no lo reciba bien. Entonces, nosotros no tenemos que estar pensando cómo lo va a recibir el otro. Tenemos que pensar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en la correcta conciencia. Tiferet. Por eso acuérdense que Tiferet recibe la energía de todas las otras sefirot, el corazón del árbol. Entonces, y por eso ahí está la conciencia del Mesías, está ahí. Entonces, cuando uno actúa en Tiferet, tiene el equilibrio completo del árbol. Entonces, tú estás enfocado en tu interior. Eso no significa ser egoísta. Todo lo contrario, porque si tú estás enfocado en tu interior, estás diciendo, esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo desde Tiferet, desde el perfecto equilibrio, por lo tanto, te lo entrego para tu ayuda. Eso es lo que tú tienes que tener. No estar pensando cómo va a recibir el otro eso, entonces se lo recibe mal, chuta, entonces perdóname. Eso es una treta de nuestro ego interno que nos puede confundir. Siempre entonces estar enfocado en que si lo que estamos haciendo es lo correcto desde el punto de vista del árbol de la vida, que es lo mismo que decir que es desde la conciencia Mashiach. El arrepentimiento y la culpa no son lo mismo, porque lo usas en situaciones diferentes. La culpa nunca pertenece a la teshuvah. Habiendo culpa, no hay teshuvah. La culpa pertenece al árbol del bien y del mal, al árbol del ego. La culpa es engendrada por el Satán, por el ego. Entonces, nunca la culpa va a ser algo virtuoso. Nunca. En cambio, el arrepentimiento es una conciencia del daño que uno ha hecho, del daño que se ha hecho a sí mismo, primero, a su alma, y el daño que ha hecho a la persona, el daño que ha hecho a la sociedad y el daño que ha hecho a los mundos. Es una conciencia. Esa conciencia te impulsa a volver a Elohim en términos, vuelves a Elohim en términos de construirte nuevamente. En cambio, la culpa, lejos de construirte, te destruye. La culpa consume. La culpa va generando cada vez una sensación más de indignidad, te va hundiendo. Entonces, la culpa nunca puede estar presente en nuestro trabajo espiritual. Es una energía que hay que eliminar de raíz, y siempre cuando hay culpa significa que está el ego metido de manera fuerte ahí. Una de las mejores maneras o estrategias que tiene el ego de manejarnos, de controlarnos, es el miedo y la culpa, que es lamentablemente la forma que las tradiciones religiosas durante un tiempo usaron para manejar a mucha gente el miedo y la culpa de un Dios castigador. Aquí dice la Sandra. ¿Y la Yeburá que utilizó Yeshua para sanar se refiere a la fuerza que recibió de Elohim para sanar o a su propia fuerza? Las dos. Las dos. Él fue ungido con el Ruach HaKodesh y con Geburá, ¿cierto? Esa fuerza
esa Geburá que recibe de Elohim, acuérdate que es buena esta pregunta porque Elohim es el árbol de la vida. Elohim es el árbol de la vida. Entonces cuando uno dice lo recibió de Elohim, uno inmediatamente tiende a pensar que viene de afuera, pero a lo mejor viene de adentro, porque Elohim son las 10 energías del árbol de la vida que está dentro. Cuando nosotros somos ungidos por el Ruach HaKodesh y con Geburá, una forma es pensar que viene de afuera y otra forma es pensar que viene de adentro, que esa unción viene de adentro, del árbol de la vida. Es como si nuestra conciencia se abre al árbol de la vida que está dentro nuestro y recibe el influjo de energía que hay ahí. Eso es como una visión más cabalística. La visión más religiosa es como que la unción viene de afuera. Y en realidad, si uno lo piensa, el Ruach HaKodesh está en todos lados. Entonces ya está dentro nuestro. La unción se produce cuando tú te alineas con el árbol de la vida. Entonces la Geburá de Yeshua en realidad es que él se conecta con la Geburá de su árbol de la vida, que es el mismo Elohim que vive en el alma de toda persona. Para que te unja, tienes que tienes que tener una relación con él, o sea, abrirle el corazón. Sí, para que se produzca la unción, que es como una experiencia mística, vamos a llamarlo, una experiencia espiritual, básicamente tiene que haber 3 cosas. Haber hecho teshuvá, es decir, haber tomado conciencia de que si voy en el camino equivocado vuelvo. Teshuvá viene de la raíz volver. Eso es teshuvá, volver y reparar los errores. Entonces, primero uno tiene que haber hecho este movimiento de volver a Elohim, que es lo que decía Catherine ahí. Después, en el concepto cabalístico nazareno, luego de la teshuvá hay que tener emuná en Yeshua. Y emuná en Yeshua no es pertenecer a ninguna religión cristiana. Emuná en Yeshua es la intención de vivir esta energía Mashiach y sumergirte en su conciencia, es decir, poder entrar en esta energía Mesías que está dentro tuyo. Cuando tienes esos 3 elementos, se produce la unción del Ruach HaKodesh y de la Geburá. Por supuesto, como hemos visto, nuestros niveles de conciencia van subiendo. Cuando activado el árbol de la vida significa que esas personas ya no están controladas por el ego. Eso significa. No significa que no tengan ego y que no tengan tentación. Significa que no están controladas por el ego. Entonces, cuando no caen en la tentación, exactamente. Puedes tener la peor de las tentaciones, el ego puede poner los peores de los pensamientos como idea primaria y tú no enganchas, no pescas y haces la acción correcta. Eso, cuando una persona puede hacer eso ya de manera permanente, ha alcanzado un nivel en el cual entonces ha vencido al Satán, que es lo que está codificado en Yeshua en el desierto. Recordamos, siempre voy a recordar lo mismo, que lo que se lee ahí no es de un personaje histórico, sino que es nuestro Yeshua interior. Es decir, cuando nosotros somos capaces de estar en el desierto y de vencer la tentación del Satán, del ego, significa entonces que alcanzaste un nivel. Ese nivel ya te permite actuar como Mesías, como Mashiach.
Entonces, cuando haya una masa crítica de personas que alcancen ese nivel, se va a establecer el reino de los cielos. ¿Uno puede estar exaltado y ejercer la Geburá de manera correcta? Exaltado, si tú dices exaltado de rabia y ira, no. Pero puedes estar exaltado en cuanto a entusiasmo, a fuerza, hay gente que es tiene muy intenso, podríamos decir, una persona que es muy intensa y se inflama, por ejemplo, y se exalta en su espíritu, en su ruaj, pero sin rabia, sin ira, ¿sí? Puede tener una buena aplicación de la Geburá. Pero más que eso, lo que hay que cuidar es que no haya ira. Que esa Geburá no esté con una rabia y una ira contra aquel que tú le estás dirigiendo la Geburá. Habiendo eso, ya tú te pasaste a la violencia. Que esa violencia puede ser con palabras, puede ser un gesto o ya cosas mayores. Entonces la exaltación no necesariamente implica que esté mal la Geburá. Todo lo contrario, puede darle fuerza. ¿Tendríamos que llegar al menos al nivel del alma de Neshama? Claro. El nivel del alma de la Neshama, para simplificarlo para aquellos que no conocen estos términos, es el nivel de nuestra mente superior, de nuestra mente espiritual, que puede conectar con las dimensiones superiores. Yo diría que habría que pasar un poquito más allá de la Neshama. O sea, llegar al nivel de mente superior implicaría ¿qué? En términos prácticos, implicaría que tenemos una muy buena conexión con el mundo espiritual, que estamos ya con un hábito, por ejemplo, de meditación y estudio bastante incorporado, que tenemos una muy buena tendencia hacia el bien, hacia la virtud, conectado con la intuición. Cuando estás con la Neshama, estás haciendo la misión de tu alma, has vencido muchos miedos, has hecho una opción por la misión de tu vida. Podríamos decir que en Neshama una persona está haciendo la misión de su vida y tiene una vida virtuosa. Entonces podríamos decir que ese es el piso, de ahí para arriba, ¿cierto? Ya cuando uno alcanza el cuarto nivel, Hayá, ya hay una iluminación espiritual. Ahí hay un nivel superior y ahí la fuerza espiritual estaría como para vencer de una manera permanente al ego. Todavía en la Neshama somos susceptibles, bastante más vulnerables. En la práctica las sefirot se van trabajando, la estudias intelectualmente para saber qué es lo que es. Es importante el estudio porque la mente racional es muy movediza. Entonces si uno no sabe intelectualmente lo que está haciendo, surgen muchas dudas y eso va a dificultar el segundo elemento, que es la meditación. Entonces tú estudias la sefirá, después aquello que has estudiado lo meditas con estos códigos de las letras hebreas y después tú vives esa energía en tu vida práctica. Lo que has estudiado, lo que has meditado, lo vives en tu vida práctica. Por ejemplo, si ahora estamos trabajando Tiferet, lo hemos estado conversando esta semana, entonces tú durante el día estás consciente y tratas de hacer, de ajustar tus acciones dentro de Tiferet. Entonces eso te va dando una conciencia que se llama Da'at, y entonces cuando va apareciendo esa conciencia, es como que se va activando esa energía en ti, hasta que esa sefirá queda encendida. Entonces, estudio, meditación, acción.
Mashiach es igual para los hombres como para las mujeres? Sí, aunque las mujeres están más cerca en esta era del Mesías, de esta, podríamos decir, segunda venida del Mesías, la mujer tiene un rol más protagónico que el hombre que en la primera venida. En la primera venida el hombre tenía una función mayor. El mundo en las eras va cambiando de polaridades también. A veces predomina más la energía masculina, después la energía femenina. En esta era predomina la energía femenina. La mujer va a desarrollar antes la conciencia de Mesías que el hombre, y va a tener que ayudar al hombre a eso. Entonces sí, mujer y hombre lo mismo. Es una energía que está presente en el alma humana independiente del sexo. Sí, una persona intensa es un muy buen aporte, porque una persona intensa tiene mucha fuerza. A veces hay que aprender a regularla nomás, pero no inhibirla, ni mucho menos. Es parte de la fuerza del Ruach. Persona a veces muy intensa puede tener una tendencia a un exceso de Geburá, que se le pase un poco la mano. Entonces la persona que quiere convertir a todo el mundo al camino y traerlos a todos al tiro. Claro, eso puede ser perjudicial en algún momento si se te pasa la Geburá. Pero sacando todo eso, un alma que tenga intensidad o que se exalte es una gran virtud. Es una gran energía que ayuda mucho. ¿Tiene que ver un poco como con la pasión que puede tener con la pasión, una persona? claro, tiene que ver con la pasión, con un fuego interno. Este es un fuego interno que le hace enfrentar situaciones difíciles con mayor facilidad. Yeshua llegó hasta Yehidá. Si somos imagen y semejanza, ese sería el nivel al que puede y debe llegar una persona al elevar su conciencia a Mashiach. Correcto. Nuestro maestro es el Mashiach para nosotros, y él alcanzó Yehidá. Y para la tradición nazarena, el camino nazareno es llegar al mismo nivel del maestro, es decir, llegar a Yehidá. Entonces sí, todas las personas que se ponen en el camino nazareno, y como decíamos acá, hacen Teshuvá, tienen emuná y se sumergen en la energía de Yeshua, tienen que tener la certeza de que si van haciendo el camino, uno, la certeza, y otro, el norte, que es Yehidá, de alcanzar ese nivel. Porque el camino nazareno se estableció para que aquellos que lo siguieran alcanzaran la conciencia Mashiach. Ahora, en este tiempo, 20 siglos después, cuando hemos visto que la era del Mashiach ya comenzó y que la venida del Mashiach es algo inminente, con mayor fuerza entonces aplica esto, que aquellos que queremos hacer el camino cabalístico nazareno tengamos como meta alcanzar Yehidá. Ahora, el camino es el que estamos haciendo: estudio, meditación, acción. Eso lo vas repitiendo, y cada vez más. Me preguntaba el otro día, en estos tiempos de crisis, de tanto cambio, ¿qué podemos hacer? Y la respuesta del camino nazareno es dar. Este tiempo hay que dar mucho, dar lo que uno tenga, dar a los demás tus talentos, compartir tus talentos, dar todo lo que puedas, todo lo que el talento, lo que Elohim te ha dado, dalo. Eso, el dar, genera una energía de luz, y darlo de manera generosa nomás, ayudar. Entonces eso es una buena forma de incluso de hacer que esta situación difícil la puedas vivenciar mejor.
lo que avanza en esta vida lo mantengo para otra. Sí, lo que avanzas en esta vida lo conservas para la otra. Si te fuiste en el nivel 7, vuelves en el nivel 7. Sí, no hay retroceso. Entonces siempre es una ganancia. En la teoría de las encarnaciones, uno encarna para reparar algo o para seguir evolucionando en su conciencia, o ya en los casos más avanzados para venir a ayudar a la humanidad a avanzar, ¿ya? Pero sí, a lo que dice Anabel, claro, uno no pierde nada, todo es ganancia. En el camino espiritual todo es ganancia, ese es un negocio redondo, nada se pierde. Entendemos que estamos en esa era de la venida del Mashiach, donde muchos están elevando su conciencia y que en esa nueva vibración va a cambiar la tierra. ¿Qué pasará con aquellos que no logren este estado? ¿Podrán seguir en esa nueva tierra? Esa es una pregunta siempre complicada, porque a veces hay textos que tienen harta yeburá. Nosotros sabemos que nuestro Elohim es un Elohim de amor, pero hay textos que hablan que el porcentaje de la humanidad que le va a interesar lo que se llama el reino es poco. Incluso hay unos escritos de los profetas, no me acuerdo bien ahora si era Jeremías o Isaías, que el profeta ve como al fin de los tiempos el porcentaje de aquellos que van al otro lado es mínimo, porque el resto no le interesaba nada. Estaba en una forma de vida totalmente contraria y no le interesaba, podríamos decir, similar a lo que pasó en tiempos de Noaj, cuando construía el arca, y hasta el mismo día que seguía en su carrete igual, sin interés. Entonces hay textos que hablan en ese sentido de que es un porcentaje pequeño el que va a tener un interés por las cosas de Elohim, y que ese porcentaje pequeño, bueno, es el que va a heredar la nueva tierra. Ahora, ¿qué pasará con aquellos que no logren ese estado? Por ahí a una persona una vez le contesté, habla Yeshua en una parte, cuando venga el día del juicio, que es un día, es un nombre cabalístico para un término de ciclo, habrá algunos que se van a levantar para vida y otros se van a levantar para muerte. ¿Significa eso que a lo mejor hay otra dimensión donde esas personas van a estar y hacer su proceso de reparación de otra forma? Puede ser. Sabemos que Elohim es misericordia, es amor, y lo que Él espera es que reunir en algún momento a toda la creación en Él. ¿Cómo se va? Pero también sabemos que se da dentro del marco de las reglas del juego que se llama la libertad. Entonces, lo que han visto hasta ahora los profetas, pero todavía se puede dar vuelta, es que al final de los tiempos el porcentaje de gente que le interese vivir como Elohim va a ser pequeño, que el resto en realidad va a estar construyendo una forma de vida donde Elohim no es parte de la ecuación. La clave ahí se podría decir que es entregar el conocimiento, como si la gente tuviera el conocimiento de lo que es el reino de los cielos o de las consecuencias que puede traer en su vida, como ir en contra de las leyes. ¿Podría ser que el porcentaje de gente que decida seguir el camino como aumente? Sí, mira, una de las razones por las cuales
el- un porcentaje grande de lo que decían los profetas no se iba a interesar. O en realidad el profeta era un poco más yeburoso, más duro, ¿eh? Decía que era un gran porcentaje de la población que avanzaba hacia el abismo. ¿Mm? Y que un resto pequeño no caía en ese abismo. Bueno, sabemos que una de las mayores causales es la ignorancia. Hemos visto en estas semanas que hemos estado conversando una cantidad de conceptos que se han enseñado de manera tergiversada. Entonces, sí hay una gran ignorancia, y esa gran ignorancia genera una desconexión. Por eso, a partir del año 2000, se dio una orden a los cabalistas que los conocimientos guardados durante muchos años, los códigos guardados durante muchos siglos, se dieran a conocer, porque como de acuerdo a los conteos cabalísticos estamos en el final de los tiempos, el tiempo donde el Mesías se va a revelar pronto, la única posibilidad, como cuando tú dices una terapia de shock para poder sacar a la humanidad de una inercia espiritual y de evitar que se vaya avanzando hacia el abismo y se caiga, es poder compartir las enseñanzas y de alto voltaje como son los códigos cabalísticos. Entonces, sí, por eso se entregan hoy día los conocimientos abiertamente por internet, para que ojalá la mayor cantidad de gente pueda despertar, hacer teshuvá, volver a las leyes de Elohim, y sea mucha la gente que pueda heredar el reino.